ser transformados por su poder. Amén. ¿Cuántos tienen Efesios 4:1? Amén. Gloria a Dios. Cuando lo tengan puede decir amén. Amén. La unidad en el Espíritu. Amén. El apóstol Pablo escribe a la iglesia de Efesios: yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuiste llamado. Amén. Dios le bendiga, puede sentarse. Gloria a Dios. En otras traducciones dice: por eso yo, que estoy preso por servir al Señor, gracias, le ruego que se porten bien, dice, como gente que Dios ha llamado a ser parte de su pueblo. ¿Qué nos está pidiendo aquí el apóstol? Dice: por esto yo, preso por servir al Señor, les ruego que se porten bien como gente que Dios ha llamado a ser parte de su pueblo. Amén. Nos está diciendo que nos portemos bien. Amén. Usted le dice a su hijo, a su hija: pórtese bien para cuando está haciendo algo, cuando va hacia un viaje, cuando lo deja en un cumpleaños, usted le dice vaya y se porta bien. ¿Y qué pasa cuando se porta mal? Le llega la queja, ¿no? Y usted, hermano, dice correa, no. Pero el Señor también dice que a Dios, a quien ama, dice, disciplina también. Dios nos ama con un amor eterno, un amor incondicional. Y esta es una enseñanza transformando el subconsciente. Dígale que está a su lado: transformando el subconsciente. Dígale: transformando el subconsciente, para que esta palabra le quede en su mente y en su subconsciente. Mire lo que es el subconsciente. Según un psicólogo, Freud, el subconsciente alberga deseos, recuerdos y experiencias que, aunque no están presentes en la mente consciente, tienen un profundo impacto en nuestra personalidad y comportamiento. El subconsciente, justo debajo de la superficie, alberga lo que suprimimos, y con algo de introspección podemos llevar a la parte consciente. El inconsciente, el nivel más profundo. La información que tenemos almacenada en el subconsciente y a la cual no podemos acceder fácilmente, suele contener miedos profundos, deseos reprimidos y experiencias traumáticas. Entonces, también dice que la mente subconsciente junto con el consciente comprende hasta un 95% de nuestra capacidad mental, y es el consciente tan solo alrededor de un 10% de ese extraordinario poder. Entonces, cuando nosotros hablamos del subconsciente, estamos hablando de pensamientos, represiones allí que hay muy profundo en nuestros pensamientos, muchos deseos reprimidos, experiencias traumáticas, podemos decirla. El subconsciente guarda, en conclusión, el trauma. Algunas personas pueden ni siquiera darse cuenta de que llevan consigo un trauma de la infancia, una experiencia a veces denominada trauma subconsciente o trauma infantil no resuelto. En otras palabras, el subconsciente puede determinar lo que somos, puede determinar nuestra personalidad, puede determinar aún
nuestros miedos para enfrentarnos tal vez a problemas, para obtener algún trabajo, algún empleo, para hacer un liderazgo, para formar una familia, para tomar decisiones. Aún nuestro subconsciente, aún si nosotros sin darnos cuenta, afectan nuestra vida. El apóstol Pablo, cuando veíamos ahí en Efesios 4:1, él decía: os ruego que andéis como es digno de vuestra vocación, con que fuiste nosotros llamados. Dios nos ha dado un llamamiento. La palabra de Dios dice que un llamamiento no cualquiera. A usted lo puede llamar cualquier persona. Usted se emociona cuando está buscando un empleo y lo llaman de un empleo. Dice: wow, gloria a Dios, he conseguido un empleo, y nos alegramos. Pero cuando Dios llama a nuestra vida, hay un llamado que sobrepasa todas las cosas. Un llamado que no viene tal vez, no es el llamado tal vez de un presidente, de un rey, no, es el llamado de Dios a nuestra vida. Y él dice que el apóstol dice que hay un llamamiento que es santo y celestial. Dios lo ha llamado a usted, me ha llamado a mí para llevar el evangelio glorioso de Dios, para transformar su vida, para transformar mi vida y para transformar las vidas que están a su alrededor por el llamamiento de Dios. Hoy nosotros estamos en este templo, en este lugar, por un llamamiento supremo, por un llamamiento de nuestro Señor Jesucristo. Y el apóstol dice: os ruego que andéis como es digno de vuestra vocación, con que fuiste llamado. Se utiliza reiteradamente el verbo caminar en el sentido espiritual y moral para expresar la idea de conducirle a la vida. Él está diciendo que andéis como es digno, que caminéis como es digno de lo que Dios nos ha hecho, de lo que Dios le ha dado a usted. El salmista David lo decía en el Salmo 139:3: has escudriñado mi andar y mi reposo, dice, y todos mis caminos te son conocidos, porque Dios sabe cuál camino tienes tú, cuál camino quieres ir, cuál camino quieres seguir. Dios conoce cuál es tu vida, Dios conoce cuál es mi vida. Ante los hombres podemos ocultar muchas cosas, pero ante Dios no podemos ocultar nada, porque Dios sabe quién eres tú y Dios sabe quién soy yo. Entonces el salmista, él decía: has escudriñado mi andar. Él sabe el camino que nosotros estamos haciendo. Has escudriñado mi mente, has escudriñado mi corazón. ¿Cuánto le hemos dicho: Señor, escudriña mi mente, escudriña mi corazón? El salmista lo decía: si hay en mí maldad, si hay en mí perversidad, Señor, escudriñame y límpiame y seré limpio. Sabemos que la causa de la disfuncionalidad del ser humano es el pecado, porque la palabra de Dios dice que por causa del pecado, dice, estamos apartados de la gloria de Dios. Por causa de una persona que pecó, eso llevó unas generaciones y generaciones que nos han apartado de la gloria de Dios. Pero gloria sea al Señor Jesucristo, porque nos llamó con un llamamiento santo y celestial, para que hoy podamos gozar de su presencia, para que hoy podamos gozar de su poder, de sus infinitas misericordias para nuestra vida. No es un llamamiento cualquiera, es un llamamiento que dijo: hey, yo te encontré a ti en el lodo cenagoso, yo te encontré a ti en el pecado, yo te encontré a ti en la maldad, yo te encontré a ti en la hechicería, en la brujería, en la borrachería, en las drogas, en pleitos, en celos, en contiendas, y te he rescatado y te he dado un llamamiento santo y celestial. Dios nos llama a cada uno de nosotros para transformar nuestra vida. Pero hay un llamamiento y nosotros debemos aceptar o no aceptar ese llamamiento. La palabra pecado se deriva de la raíz que significa literalmente errar el blanco. La idea de Dios es que como el arquero cuando dispara la flecha, su meta es dar en el blanco. De la misma manera, cada creyente tiene que dar en el blanco.
que es la salvación de su alma y cumplir su propósito dado por Dios. Hay una salvación en nuestro camino, en nuestro caminar que el Señor nos ha dado, que el Señor nos ha regalado. Y el propósito de Dios es, como decía el hermano, Él es paciente para con todos, no queriendo que ninguno perezca, dice la Escritura, sino que todos procedan al arrepentimiento. A veces uno se pregunta, pero ¿por qué el Señor tarda su promesa? Tarda, pero es porque el Señor es paciente aún para con nosotros, porque a veces nosotros tenemos errores, tenemos aún esa subconsciente que no ha sido transformada y todavía hay miedos, todavía hay cosas que nos frenan para la gloria de Dios. Pero el Señor dice que Él no nos ha dado espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. A veces hay miedos que se enfrentan a nuestra vida como una pared que es imposible pasarla, pero el poder de Dios es grande y es poderoso, porque Él nos ha dado poder y amor y dominio propio. Ese es el poder que nosotros tenemos. Es un poder sobrenatural que puede transformar la vida del ser humano, que puede transformar familia, que puede transformar matrimonio, que puede transformar aún el más vil pecador. Y tal vez decimos, no, pero es que yo he hecho tanto y he hecho aquello, yo no merezco la salvación. El poder de Dios lo transforma todo. Pero hay algo que cuando llegamos con ese llamamiento a nuestra vida, y es el subconsciente que a veces nos traiciona. ¿Cuántos de ustedes han dicho, wow, me traicionó el subconsciente? A veces el subconsciente llega a nuestra vida. A veces estamos en una reunión y decimos alguna palabra que no queríamos decir. Hacemos un gesto que no queríamos hacer. Es porque la misma subconsciente nos ha traicionado. Y uno dice, wow, me ha traicionado la subconsciente. Pero cuando nosotros estamos en los caminos de Dios, la subconsciente quiere a veces levantarse y hacer inconscientemente las cosas que antes hacíamos en el mundo. Y nos damos cuenta ya cuando estamos en medio de la dificultad y del problema. ¿Qué estoy haciendo? ¿Qué estoy haciendo con mi vida? Esto está bien ante los ojos de Dios lo que hoy estoy yo haciendo. Porque a veces nuestra subconsciente empieza a transformarse y empieza a transformar y a moldear lo que ya Dios ha empezado a hacer en nuestra vida. Efesios 4:1 dice una vez más, dice, os ruego que andéis como es digno de vuestra vocación con que fuiste llamado. En otras palabras, debemos funcionar el acuerdo a nuestro llamado, porque la vida del creyente es un caminar en pos de su llamado. Hay un llamado en nuestra vida, hay un caminar en nuestra vida. Y hay una transformación que Dios va haciendo progresivamente mientras más nos acercamos a Él, mientras más buscamos de su presencia, mientras más buscamos de su poder. Dios empieza a transformar nuestra vida, empieza a transformar su corazón, empieza a transformar su mente. Por eso el apóstol Pablo enfatizaba y decía, tener la mente de Cristo, porque es que la mente es algo poderoso del ser humano, es algo impactante, es algo muy, muy poderoso. La mente puede crear hasta enfermedades, puede crear miedos donde no lo hay, puede crear cosas donde no existen, puede hacer que veamos cosas donde no las hay. Eso hace la mente, es algo poderoso. A veces muchas personas llegan al suicidio porque su mente no ha sido transformada, llegan al alcohol porque su mente no ha sido transformada, llegan a la adicción porque su mente no ha sido transformada. Pero cuando hay un llamamiento y Dios te dice, hey, hijo mío, dame hoy tu corazón, es porque Dios te está llamando a ti para transformar tu mente, para transformar tu corazón, para transformar tu vida. Porque Él sabe que si sigues así, de esa manera, aún tus generaciones van a sufrir. Porque aún traumas son transferidos de generación en generación por nuestros padres, por nuestros abuelos, por nuestros familiares.
Y entonces no entendemos lo que pasa en nuestra vida, y es porque generaciones anteriores nos han dejado esa herencia, porque su mente no ha sido transformada, y más allá de su mente, su subconsciente no ha sido transformado. Colosenses 1:15 dice: Jesucristo es la imagen del invisible, de un Dios invisible. Y en Gálatas 4:19 dice: hasta que Cristo se ha formado en vosotros. Efesios 4:13 dice: hasta que todos lleguemos a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. En otras palabras, mi hermano, mi hermana, hay un continuo transformación, hay un continuo cambio en nosotros cada día. Y yo puedo haber nacido en el Evangelio, puedo tener 10 años, 50 años, o puedo tener un día o un segundo en la presencia de Dios, pero cada segundo es una transformación. No podemos conformarnos con el ayer, no podemos conformarnos con el domingo pasado, con el sábado pasado. No, cada día es una continua transformación, porque vamos de gloria en gloria. Vamos de aumento en aumento. El Señor en Lucas 4:18 dice: tengo la unción, dice, el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos. Él decía: yo tengo la unción, tengo el Espíritu del Señor sobre mí. Y nosotros no tenemos cualquier cosa, tenemos la unción del Dios vivo, tenemos el Espíritu de Dios en nuestra vida, y el Espíritu de Dios nos guía a toda verdad. El Espíritu de Dios te va a guiar a ti, va a guiar tu familia, va a guiar tu mente, va a guiar tu subconsciente. Porque es que no tenemos cualquier cosa, tenemos al Rey de Reyes y al Señor de Señores, al que creó los cielos y la tierra. La unción del Santo está sobre tu vida. Hay alguien que tiene que decirle al Señor: oh mi Dios, transforma mi mente, transforma mi subconsciente, Señor, porque hay cosas que aún no puedo dejar. Expresiones coloquiales me traicionó el subconsciente que alguien añade como excusas cuando ha cometido un lapsus verbal de aquello que puede ser algún chiste o aún bochorno. Quizás estábamos en algún lugar y eso nos ha traicionado. Entonces, en efecto, esos lapsos tan comunes demuestran que el inconsciente guarda situaciones y deseos que las personas intentan olvidar o reprimir sin poder evitar que se manifiesten de alguna forma. Generalmente, o como habíamos dicho, se tratan de trauma. Entonces la persona a veces quiere tratar de olvidar esas cosas, pero no puede olvidarlas. A veces quiere tratar de alejarse de eso, pero no puede alejarse. Pero usted puede ir al mejor psicólogo, y el psicólogo tal vez le mandará algunas pastillas. Puede ir al mejor médico, y alguna persona tal vez pueda tener algún problema en el corazón, y puede ir al mejor cirujano del corazón allí en ese momento, y puede cambiar otro corazón. Pero el único que puede transformar el corazón del ser humano se llama Jesucristo. El único que puede cambiar la mente del ser humano se llama Jesucristo. Aún los psicólogos pueden tener los mejores libros, los mejores estudios, los mejores doctorados, pero el único que puede transformarlo es nuestro Señor Jesucristo. Y estamos en este lugar porque Dios nos ha llamado, porque hemos tenido un llamamiento, porque Dios sabe nuestra condición, sabe lo que necesitamos, sabe lo que necesita, sabe que necesita ser transformado. Primera de Corintios 8:7, pero no en todo hay este conocimiento, porque algunos
habituados hasta aquí a los ídolos, comen como sacrificado al ídolo y su conciencia, siendo débil, se contamina. Él está diciendo que hay personas que pueden tener una conciencia débil, pero el salmista David decía el 16:7: bendeciré a Jehová que me aconseja, aún en las noches me enseña mi conciencia. Qué bueno es cuando hay una gran diferencia entre el hombre de Dios y el hombre del mundo. El hombre del mundo tiene una conciencia débil, pero el hombre y la mujer de Dios dice: bendeciré a Jehová que me aconseja. Qué bueno es cuando alguien abre la palabra de Dios y dice: voy a buscar algo para que Dios hable a mi vida, para que Dios aconseje a mi vida. Aún en las noches cuando estamos durmiendo, nuestra conciencia está conectada a la presencia de Dios. Por eso es importante, mi hermano, mi hermana, cuando usted vaya a dormir, usted tiene que orar antes de dormir, leer la palabra de Dios antes de dormir, para que su mente esté conectada ante la presencia de Dios. Y a veces uno puede decir: wow, tuve una pesadilla, tuve algo feo y no lo deja dormir. Es necesario orar antes de dormir para que nuestra conciencia aún nos hable. El Señor nos hable aún cuando dormimos. Muchas veces, en muchas ocasiones, a veces durmiendo, no sé si a usted le ha pasado, está predicando y tiene un mensaje allí, está hablando el mensaje y usted se despierta y se duerme otra vez. Y cuando se despertó en la mañana no se acuerda del mensaje. ¿Le ha pasado, hermano Joel? Amén. Bueno, a mí me ha pasado. ¿Qué tengo que hacer yo? Tengo que tener un cuaderno allí. Cuando me despierto, lo anoto de una vez. ¿Por qué? Porque nuestra mente se olvida. Nos olvidamos. Pero mientras estemos conectados con Dios, Él siempre va a estar hablando nuestra vida. Aun cuando estemos durmiendo, Él va a hablar a tu vida. Aquí hay algunas preguntas que nos ayudarán a desenmascarar ese subconsciente no convertido. Podemos preguntarnos: ¿estoy emocionalmente disponible en casa? ¿Mi estado de ánimo cambia constantemente? ¿Estoy abusando de la autoridad? ¿Tengo problemas con deseos y fantasías inmorales? ¿Estoy yo creyéndome más de lo que soy? Hay muchas preguntas que nosotros podemos hacernos y examinarnos a nosotros mismos y poder ver lo que estamos haciendo. Aceptar que hay áreas de nuestra vida que yo no conozco, pero solamente nuestro Dios sí conoce nuestra área de nuestra vida, que aún nosotros ni siquiera sabemos que existen, pero nuestro subconsciente a veces hace sacarlas. El proverbio dice 16:2: todos los caminos del hombre son limpios en su propia opinión, pero dice: pero Jehová pesa los espíritus. En otra traducción dice: todo el mundo cree hacer lo mejor, pero Dios juzga las intenciones. La gente cree que está haciendo muchas cosas buenas, pero hay un Dios que sabe si estás haciendo algo bueno o no. Aún nuestra conciencia allí cree que está haciendo las cosas, pero el Señor pesa las intenciones. Al hombre le parece bueno todo lo que hace, pero el Señor es quien juzga las intenciones. Daniel 5:27 dice: pesado ha sido en balance y fuiste hallado falso. Quiere decir que Dios concedió a su majestad una oportunidad, pero su majestad dice no la aprovechó. Cuando leemos en Daniel 5:27, Dios nos da muchas oportunidades cada día, porque la palabra de Dios dice que su misericordia son nuevas cada mañana. Cada mañana hay una misericordia para usted y para mí, para toda la iglesia. Hay una nueva oportunidad para empezar a hacer las cosas mejor. Porque tal vez podamos decir: no, la estoy haciendo bien, pero puedo hacerla aún mejor. Puedo cantar aún mejor. Puedo servirle aún mejor. Puedo tocar un instrumento aún mejor. Puedo aplaudir mejor para Él. Puedo cantar aún mejor para Él.
Que tenemos muchos años en la iglesia, ese pensamiento tiene que acabarse y decir: Señor, este es el día que el Señor me ha dado y voy a aprovecharlo como si fuera mi primer día para Él. Salmo 19, 12, 13. ¿Quién podrá entender sus propios errores? Dice: líbrame de los que me son ocultos. Preserva también a tu siervo de la soberbia, que no se enseñoree de mí, decía el salmista. Wow. Entonces seré íntegro y estaré limpio de gran rebelión. El salmista David sabía que su carne podía levantarse en cualquier momento, que su subconsciente podía levantarse en cualquier momento, pero él decía: líbrame de lo que me son ocultos, de esos pensamientos ocultos que quieren levantarse, de esos miedos que se quieren levantar. Wow, nadie parece darse cuenta de esos errores que comete. Y él decía: perdóname, Dios mío, los pecados que cometo aún sin darme cuenta. Él lo decía de esas palabras: líbrame del orgullo, no dejes que me domine. El salmista lo decía: líbrame de la desobediencia para no pecar contra ti. El Señor Jesucristo, en la oración del Padre Nuestro, Él decía: líbrame del mal. Líbrame del mal. ¿Por qué? Porque el mal siempre va a estar allí. Y su palabra dice que el ser humano es malo, dice, por naturaleza. Y Él está diciendo: líbrame de esta subconsciente que puede levantarse contra mí. El salmista en el 69:5 dice: Dios, tú conoces mi insensatez y mis pecados no te son ocultos. Él lo sabe todo. No sean avergonzados por causa mía, dice, los que en ti confían. Oh Señor Jehová de los ejércitos, Él decía: no sean confundidos por mí los que te buscan, oh Dios de Israel. Por eso Él decía, el apóstol Pablo decía: os ruego que andéis como es digno de vuestra vocación, con que fuiste llamado, porque somos carta leída ante el mundo, somos carta leída en la iglesia. La gente te va a ver a ti y te va a seguir, o la gente te va a ver a ti y se va a apartar. Pero yo quiero que cuando me vean a mí, la gente pueda seguirme y puedan ver a alguien transformado. Cuando te vean a ti, puedan ver la gracia de Dios y puedan decir: esta persona tiene algo especial. No, yo no sé, pero a mí me gusta estar con esta persona porque hay algo diferente. Hay un poder de Dios y es la unción de Dios en nuestra vida. Esther lo sabía, y él decía: Esther, cuando iba a enfrentarse al rey, presentarse ante el rey, ella dijo: si perezco, que perezca. Pero ella dijo: voy a orar, voy a ayunar ante la presencia de Dios. Ayunó por 3 días, ella y todo su pueblo, y dice que cuando entró ante la presencia del rey, el rey vio algo diferente en Esther. Y Esther, wow, estaba allí tal vez con miedo, con temores, pero el rey dice que extendió su cetro y dijo: pídeme hasta la mitad del reino, te lo doy, porque tú eres diferente. Hay algo especial en ti, y es el poder y es el llamado de Dios en nuestra vida. Por eso él decía: oh, líbrame si es por causa mía. Alguien puede desviarse, transformando nuestro subconsciente. Transformando, dígale: Señor, transforma mi subconsciente. Dios de Israel dice: y Dios del universo, tú eres mi Dios. Jeremías 33:3 dice: clama a mí, yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Pero ¿cómo nos va a enseñar Dios las cosas? Al clamar a Él. Hoy estamos en este altar, hoy estamos en esta iglesia clamando al Dios vivo, clamándole. Clame a Dios, clame a Dios. Dígale: clamo a ti, clamo a ti, clama a Dios. Sumérjase en un ambiente lleno de la gloria de Dios.
Isaías 6, 1, 5 dice: en el año que murió el rey Usías, vio yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. Esto es cuando el Señor está llamando a Isaías, a un hombre común y corriente. La palabra de Dios dice que Elías era un hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras, pero dice que oró fervientemente para que no lloviese, y no llovió. En otras palabras, Elías era un hombre, usted igual que yo, pero oró fervientemente. Cuando alguien se sumerge en la presencia de Dios, Dios nos transforma, Dios nos cambia. Examíname, Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y conoce mis pensamientos, y ve si hay camino de perversidad, y guíame por un camino eterno. Wow, el salmista lo conocía, por eso el Señor es un hombre conforme al corazón de Dios. Pero si seguimos leyendo Isaías 6, y voló hacia mí uno de los serafines, teniendo en una mano en un carbón encendido tomado del altar con unas tenazas, y tocando con él mi boca, dijo: he aquí, esto tocó tus labios, y es quitada tu culpa y limpio tu pecado. Imagínense, los serafines estaban allí en el altar, y ellos dejaron de hacer lo que estaban haciendo y se acercaron a Isaías para tocarlo. A veces los mismos ángeles van a dejar de hacer lo que están haciendo para ir a tu resguardo, para ir a tu auxilio, para ir a tu propósito, para ayudarte. Él voló rápidamente, decía en ese momento uno de aquellos seres como de fuego, voló hacia mí. ¡Qué privilegio! Y dijo: mira, esta brasa ha tocado tus labios, tu maldad te ha sido quitada y tu culpa te han sido perdonada. Hacia él para purificarte, una brasa, un carbón encendido. ¡Wow! El Señor Jesucristo, por eso el que se hace manifestar como un fuego abrasador, como una llama, porque cuando esa llama llega a tu corazón, llega a tu vida, llega a tu mente, es transformada, y tiene que dejar los ángeles de hacer lo que estaban haciendo para ir a tu auxilio, para decirle: Señor, estoy clamando a ti, transforma mi subconsciente, reprendo todo temor, todo espíritu de agonía, todo espíritu que se ha levantado con tu hogar, con tu familia, y esos espíritus, esa subconsciente que tal vez se levanta y no te deja avanzar, y te queda allí paralizada. En el nombre del Señor Jesucristo, en esta hora es reprendido, porque aquí hay una llama, aquí hay un fuego purificador, y es el poder de mi Dios. Colócate de pie esta noche, mi hermano. Pero el poder de Dios es como un carbón encendido, que necesitamos que Dios llegue allí y toque nuestra boca, toque nuestra mente, toque nuestros labios, toque nuestro corazón. El Señor Jesucristo dijo: yo en verdad os bautizo con agua para invitarlos a que vuelvan a Dios. Pero Él dijo: pero el que viene después de mí, dice, los bautizará con Espíritu Santo y fuego. Él es más poderoso que yo, lo decía Juan, que ni siquiera merezco llevarle sus sandalias, lo decía de esa manera, porque el que está con nosotros es más poderoso. Yo le invito a venir a este lugar si usted quiere que Dios transforme su subconsciente. Si usted está pasando por problemas, Dios puede cambiar su subconsciente. Si usted cree que Dios puede hacer algo, un milagro que el psicólogo no puede hacer, Dios puede cambiar el subconsciente. Y a veces creemos, y a veces podemos decir: Señor, pero es que esto es imposible. Pero lo que es imposible para el hombre, si usted se agarra a las promesas de Él, usted puede decir: esto es posible para mi Dios. Es posible para nuestro Dios todo. Todo es posible para nuestro Dios. Aun lo que el médico diga, todo es posible para Él.
El profeta en Isaías se sentía muerto, se sentía vacío, se sentía sin esperanza, se sentía mal. Pero el serafín le infundió vida, porque el modo de purificar los labios de la impureza del pecado es encendiendo el alma con el amor de Dios. A veces nuestra alma se quiere apagar, a veces nuestro espíritu se quiere apagar, pero cuando llega el Espíritu Santo a nuestra vida, cuando llega el Espíritu de Dios a nuestro corazón, a nuestra alma, Él enciende esa llama, Él enciende esa luz que estaba apagada, Él enciende de nuevo ese espíritu. Cierra tus ojos en esta hora. Los que están aquí, los que están atrás, toda la iglesia, cierra tus ojos. Y dígale: Señor, transforma mi subconsciente. Quita todo miedo, quita todo temor. Toca mi vida, Señor. Tócame con ese carbón encendido y enciende mi alma una vez más. Que el Espíritu Santo nos bautice y nos rebautice una vez más con su poder, con su Espíritu, y podamos ser transformados y podamos seguir y podamos ir de gloria en gloria hasta que el día sea perfecto, porque Él es paciente contigo, no queriendo que perezca, sino que procedamos al arrepentimiento. Necesitamos tener un subconsciente tan espiritual como el consciente. El subconsciente tiene que estar consciente de lo que estamos haciendo y de la gloria de Dios que está a nuestro alrededor. Ora en el nombre de Jesús de Nazaret. Ora por el que está a tu lado. Ora por allí el que está a tu lado. Toca al que está a tu lado. Y ora por su vida, porque tal vez no pueda decirte nada, pero Dios lo conoce todo. En el nombre de Jesús de Nazaret levantamos, Señor, una oración confiando a tu palabra, Señor, confiando a tu poder, Dios de los cielos, que tú eres el que transforma nuestras vidas. Sana